Ok, este es el regreso de los dioses y voy a leer el capítulo 45, porque me parece más interesante un poquitito más adelante. Junio. Había una época del año especialmente ocupada por la diosa, el mes de su posesión. Ishtar jugaba su papel en otros días sagrados y festivales, pero era en esta época del año que su mitología, sus pasiones, su frustración y su angustia, sus deseos y sus anhelos, sus rituales y su posesión de multitudes saturaban la cultura mesopotámica para un mes completo. Era durante esos días que su espíritu parecía estar en todas partes. Fue entonces cuando la gente de Mesopotamia no solo la adoró, sino que en sus pasiones se volvió como ella. Clamaban por su amado Tamuz, como si fuera ella quien lo hacía a través de ellos. Anhelaban como si fuera el anhelo de ella en ellos. Se movían en procesión como si fuera ella la que se movía. Fue así que al profeta Ezequiel se le dio una visión en la que vio a las mujeres de Israel llorando, como si fuera Ishtar gimiendo por Tamuz. La gente se convirtió en canales de deidad. La diosa de la posesión los poseía. Fue en esa época del año que su mitología ejerció un poder amplificado que se infiltraba en la vida diaria. Eran los días en que, según su mitología, ella y Tamuz se separaron. Él estaba en el inframundo, la tierra de los muertos, y ella en la tierra de los vivos, buscando el reencuentro, rituales, observancias, festivales y procesiones dedicadas a la diosa y al objeto de su deseo se realizaban en todo el Medio Oriente. Uno difícilmente podría escapar de aquello. En esos días el aire se llenó especialmente de su presencia. Los 29 días. ¿Qué pasaría si esa diosa regresara al mundo de hoy? ¿Volvería a marcar y reclamar su época similar del año? ¿Volvería a crear rituales para oficiar durante ese tiempo observancias que guardar festivales, que celebrar y procesiones de seguir? ¿Y su espíritu volverían a morar especialmente en esos días? La respuesta es sí. Eso es exactamente lo que ella haría. A su regreso a la civilización occidental, se dispuso a marcar y reclamar un espacio de tiempo cada año como propio, un tiempo que su espíritu pudiera ocupar especialmente. Como era la diosa del orgullo, el tiempo sería coronado con el nombre de orgullo. El tiempo de ella y el objeto de sus pasiones duró aproximadamente 29 días, así que le fue concedido un mes en el antiguo calendario del Medio Oriente especialmente para que poseyera a su amante y su mitología. Los ritos, las fiestas y las procesiones se llevaban a cabo desde el inicio del mes hasta el último día. De modo que el misterio ordenaría que el espíritu de la diosa buscara nuevamente reclamar un espacio de tiempo similar en la época actual, un mes cada año en el calendario de la civilización que ahora buscaba poseer. Y así sucedió exactamente de acuerdo con el antiguo misterio. El mes sagrado. A raíz de los sucesos del Stonewall, los activistas homosexuales establecieron marchas y desfiles para celebrar la homosexualidad. Y luego, una semana completa, la Semana del Orgullo Gay. Pero en la antigüedad la diosa reclamaba un mes entero de celebraciones y desfiles, de forma que la Semana del Orgullo Gay se transformó en el mes del Orgullo Gay. Para aumentar su aceptabilidad y popularizarlo aún más, su nombre se acortaría más tarde en el mes del orgullo. Entonces, como en la antigüedad, al espíritu de la diosa se le dio un nombre completo para usarlo a su antojo y poseer lo que quisiera, y como en la antigüedad ese mes sería conocido por sus procesiones, sus desfiles, observancias, rituales y en el aumento de su poder. Fue un fenómeno extraño, la celebración de lo que
una vez ocupó los rincones prohibidos de la sociedad, había llegado a impregnar y a dominar la cultura estadounidense y occidental. Estados Unidos y otras naciones de Occidente ahora dedicaban un mes entero a honrar, alabar y celebrar una forma de sexualidad que poco antes había sido vista casi universalmente como una modalidad de inmoralidad. Ahora aquello estaba siendo tratado como sagrado. Una veneración extraña. De una manera igualmente extraña, las naciones estaban colocando la celebración de este tipo de sexualidad por encima de sus propias fiestas. Las naciones típicamente dedicaban un día a la celebración de su nacimiento o independencia, pero ahora dedicaban casi 30 veces esa cantidad de tiempo a celebrar una forma particular de sexualidad. Y está sucediendo en todo el mundo. Naciones con poco en común celebran la misma festividad, rindiendo homenaje, veneración y alabanza, todo a lo mismo y a lo que poco antes había considerado pecaminoso. ¿Qué podría explicar una transformación tan extraña y dramática? Se hizo más que natural. Fue una obra de los dioses. En toda la historia nunca había existido un fenómeno como ese, y sin embargo el mes del orgullo fue una resurrección del antiguo mes de la posesión de la diosa. Así que, ahora nuevamente, como en la antigüedad, se concedió un mes entero a la actividad especial de un espíritu que dibujaba y rompía los límites del género, que feminizaba a los hombres y masculinizaba a las mujeres, que convertía a los unos en los otros y los hacía desfilar en las calles de la ciudad. El encuentro de Tamuz. Cuando el año antiguo caía en los días de la diosa y su amante. Esto es una pregunta, perdón. ¿Cuándo en el año antiguo caían los días de la diosa y su amante? En verano. Era el antiguo mes de Tamuz. Como se basaba en el ciclo lunar, su sincronización con respecto al calendario gregoriano occidental, por supuesto que oscilaría. Tamuz puede comenzar en junio o julio, pero el 70% de las veces comienza en junio. El comentario completo de la Biblia por Jameson, Fawcett y Brown, publicado en 1871, dice lo siguiente acerca del mes y de sus antiguas celebraciones. Se le celebraba una fiesta anual en junio, de ahí el nombre de Tamuz en el calendario judío. El comentarista bíblico Joseph Benson, que vivió en el siglo XVIII y principios del XIX, escribió esto sobre el mes y su adoración. Tamuz, que también se usa para el 10º mes, contando desde el equinoccio de otoño, es decir, el mes de junio, y Tamuz, como el objeto de adoración, expresa la luz solar en su profesión como en el solsticio de verano. Benson destaca el vínculo entre el mes de Tamuz y el solsticio de verano. Solo hay un mes en el que ocurre el solsticio de verano cada año, junio. San Jerónimo, que vivió en el Imperio Romano en el momento de su conversión del paganismo al cristianismo, fue muy famoso por producir la Vulgata, la traducción latina de la Biblia, pero también era conocido por escribir comentarios bíblicos. Uno de estos era la referencia al libro de Ezequiel. Era ese libro el que contenía la descripción de las mujeres hebreas en el espíritu de Ishtar, llorando por Tamuz. Al comenzar sobre el pasaje, Jerónimo se basó en su conocimiento de las observancias rituales y prácticas que todavía se realizaban en el momento de escribir ese artículo. Sus palabras originales en latín decían: Quen nos adonien interpreti sumus e hebreus de Sirius sermo Tamuz vocat. Adonis se llama Tamuz, tanto en hebreo como en sirio. Luego escribe sobre la muerte del dios y del momento de su ocurrencia. In mese junio o Sisus. En el mes de junio se mata.
de forma que Jerónimo identifica el momento de la muerte de Tamuz como el mes de junio. Luego continúa: Eunden, Junium, Mesen, Oden, Apellan, Nominet, e Aniversarium, e Celebri Colemiten. Llaman a este mes de junio con el mismo nombre y celebran un festival anual en su honor. Así, según Jerónimo y otros observadores de su época, el mes de Tamuz era equivalente a Junium, Mesen, este mes de junio. Tamuz corresponde a Junium y Junium a Tamuz. Junio también se identifica como el mes en el que se celebra el festival anual, así la identificación de Tamuz con junio y por tanto junio como el mes de la celebración anual ligada a la diosa y su mitología. Son antiguas y remontan a los romanos, que dieron nombre al mes de junio. La recuperación de junio. Entonces, si la diosa regresaba, ¿qué pasaría con el mes de su posesión? El calendario del mundo moderno no se basó en el de la antigua Mesopotamia ni en el del Medio Oriente, sino en el de Roma. Por tanto, podríamos esperar que, de todos los meses, ella elegiría el solsticio de verano. Es probable que supongamos que ella escoja el mes que, más que ningún otro, inauguró los días de Tamuz. Su amante, Janus Mesen, el mes de junio. De modo que ella tomaría posesión especial de él, convertiría junio en el momento de su canalización, y dado que junio había sido conocido durante mucho tiempo como la época de las bodas, la unión del hombre y la mujer, su transformación moderna sería aún más dramática. Y así junio se convirtió en el mes del orgullo, y el mes del orgullo convirtió en junio. A medida que Estados Unidos y Occidente se apartaron de Dios y del cristianismo, el antiguo mes volvió a pertenecerle a la diosa, y como en la antigüedad el solsticio de verano y los días que inauguraba marcaban el momento de las procesiones y desfiles de la diosa. Las liturgias de verano. El festival del mes de verano, del que escribieron Jerónimo y otros, involucraba rituales de lamentación y luto por el descenso de Tamuz. Sabemos que las mujeres practicaban estos rituales, pero no fueron solamente ellas: el Asinú, el Calú y el Gala, el sacerdocio de género, cruzado de Ishtar, los hombres que se vestían como mujeres. Oh, wow, me llamó la atención porque hay un desfile que se llama así. Bueno, en fin. También jugaban un rol importante en los rituales, dirigían las lamentaciones cantando y lamentándose en tono femenino. Así que ahora en las renovadas posesiones de junio, los hombres volverían a asumir los atributos de las mujeres. Después de casi 2000 años, el mes que Jerónimo llamó junio había removido su función pagana como recipiente para la fiesta anual. Junio volvería a servir como instrumento del poder de la diosa, el momento en que el espíritu poseería especialmente la cultura en la que moraba. El festival de la inversión. El mes de Tamuz o Junium se centró en la mitología de Ishtar y su amante, pero no se trataba de su unión, sino de su separación. Se trataba de la obstrucción de la pasión y el deseo, de modo que las celebraciones modernas de junio, como conmemoración de los disturbios de Stonewall, nacieron de lo mismo, de la frustración y la ira, por la obstrucción del deseo. Los propios desfiles tenían como objetivo derribar todos los muros de resistencia y eliminar los obstáculos que separaban el deseo de su realización. Más allá de esto, había una extraña unión de las observancias de la diosa. La revelancia del mes del orgullo se remonta a los días en que Tamuz e Ishtar se separaron, y por lo tanto al tema de la separación, la del hombre de la mujer y de la mujer del hombre. Por lo tanto,
Era el momento perfecto para una celebración de la homosexualidad, el lesbianismo y otras sexualidades alternas. Pero la diversión del mes del orgullo se remontaba a los festivales que se celebraban a la diosa. En el mes del orgullo, los dos se unieron. La observancia moderna no era un lamento por la separación de hombres y mujeres, sino una celebración. Ahora era un festival que se celebraba la separación, una fiesta de un mes que se regocijaba por los hombres separados de las mujeres y las mujeres separadas de los hombres. En los ritos de la diosa convergieron en un festival de invasión, los ritos licenciosos del solsticio de verano. Sin embargo, los antiguos ritos y festejos observados en el mes de la separación de Tamuz también se destacaban por su libertinaje sexual. Un comentarista escribe lo siguiente acerca del festival tal como se practicaba en la antigua Fenicia o el Líbano. Las mujeres de Gebal solían acudir a este templo de Afrodita, Ishtar, en pleno verano para celebrar la muerte de Adonis o Tamuz, y esos ritos licenciosos surgieron en relación con esta celebración. El escritor ubica los derechos silenciosos en pleno verano. En el solsticio de verano, en junio, el escritor sirio del segundo siglo, Lucian, ofrece su propio relato de los ritos y observancias de junio. Vi también en Biblos de un gran templo consagrado a Afrodita, Ishtar, de Biblian. Este es el escenario de los ritos secretos de Adón y Tamuz. Continúa describiendo cómo las mujeres se afeitaban la cabeza en homenaje al dios Adonis, Tamuz, asesinado, y aquellas que se negaban a hacerlo tenían que ofrecer sus cuerpos a extraños como prostitutas y entregar las ganancias a la diosa como sacrificio. El historiador de la iglesia primitiva, Eusebio, escribe sobre el mismo templo de Venus, Afrodita o Ishtar, en Fenicia, en el que se centraban los ritos y las procesiones de junio. Los devotos de la impureza destruían sus cuerpos con el afeminamiento. Aquí los hombres que no merecían el nombre olvidaron la dignidad de su sexo, así también el comercio ilegal de mujeres y las relaciones adúlteras con otras prácticas horribles e infames. Templo de Venus. El final de la fiesta del solsticio de verano y las procesiones de la diosa está implícito en los escritos de los primeros historiadores de la iglesia, de Eusebio y Sócrates. El escolástico. Ambos registran la limpieza del santuario de Venus, Afrodita o Ishtar, en el Líbano por parte del emperador Constantino. También demolió el templo de Venus en Afaca, en el monte Líbano, y abolió los hechos infames de allí se celebraban. El templo o santuario de Venus en Afaca, en el monte Líbano, sirvió como una fuente en las fiestas de las que San Jerónimo escribió e identificó con junio. Así determinaron las fiestas de junio o Tamuz, de manera que uno de los signos más pasados por alto de la conversación de la civilización occidental del cristianismo fue al final de las celebraciones de un mes de verano con sus desfiles de junio y sus espectáculos de cruce de géneros. Por tanto, el regreso de la celebración de un mes de solsticio de verano, el resurgimiento de los desfiles de junio y la reparación de los espectáculos de cruce de géneros no fueron un accidente, fueron una señal de la descristianización de la civilización occidental y su posterior repaganización. El templo de Venus fue, en última instancia, el templo de Ishtar. El final de las procesiones de junio estuvo ligado a su destrucción y está al exilio de la diosa y los dioses. Así que si regresan la santificación de junio, la fiesta anual, los desfiles de procesiones de los transvestis sería un aviso seguro no solo de una descristianización y repaganización,
sino de lo que acompaña a ambas cosas, el regreso de la diosa y de los dioses. El regreso de junio. Para los cristianos de los primeros siglos, como Eusebio, los ritos de junio y sus prácticas asociadas solo podían verse como celebraciones de inmoralidad. Para los siglos XX y XXI, los ritos de junio revividos y sus prácticas relacionadas serían vistas de la misma manera. No eran los únicos. Muchos otros en tiempos antiguos y modernos lo verían de manera similar. Para aquellos que no se dejaron llevar por su fervor, la transformación de junio fue un misterio. La celebración de un mes parecía casi naturaleza religiosa, y lo era. Era el regreso de una antigua observancia religiosa. La procesión sagrada de junio no fue un fenómeno extraño a la cultura pagana. La vista de los desfiles en los que los hombres se vestían como mujeres y las mujeres como hombres, y en los que diferenciaciones de género se desvanecían, era familiar para los ojos paganos. Su regreso fue el resultado natural de la repaganización de la civilización occidental. Lo que había comenzado como un alejamiento de Dios ahora había dado nacimiento a los ritos y procesiones del festival verano pagano. Los desfiles se habían desvanecido con los dioses. Su desaparición era una señal de que se habían ido. El regreso de los dioses era, pues, el signo de lo contrario. Los dioses habían regresado, y la magnitud reciente de la celebración de verano era una señal del poder reciente de ellos y el control cada vez más intenso que ejercían sobre Estados Unidos de América y el mundo. La partida de Dios había permitido que el mes del ministerio pagano resucitara de entre los muertos. Junio estaba volviendo a su estado precristiano. Junium estaba de regreso. El mes de la apostasía. En la Biblia, el mes de Tamuz se conoce por otra cosa. Fue en Tamuz que la nación de Israel se alejó por primera vez de Dios y se tornó el reino de los dioses y de los ídolos, el becerro de oro, y ahora de nuevo junio marcaría ese alejamiento por parte de otra nación y otra civilización y su retorno a otros dioses. Era el mes de la apostasía, la de una nación y la de una civilización. Lo que le sucedió a junio es otro recordatorio de que cada vez más una nación o civilización, o para el caso de una vida que se aleja de Dios, nunca permanecerá neutral. Nunca se quedará vacía, será habitada por algo más, algo distinto de Dios. Será habitada por los dioses, los que participaron en la eliminación de la oración y la Biblia de la vida pública estadounidense. No podrían imaginar a la que conduciría eso. Pero la casa vacía no podía quedarse así. Una civilización se había apartado de su adoración a Dios. Ahora habían entrado a los sacramentos de un culto diferente. La puerta quedó abierta, la casa fue encontrada vacía, entraron los espíritus, los dioses volvieron y con ellos sus días santos. Es posible que detrás de un aviso que ahora aparece en todo, desde los logotipos empresariales, videojuegos, dibujos animados para niños, hasta camisetas, tazas de café, cajas de cereales y los mástiles de embajadas estadounidenses, un letrero erigido por personas de todos los trastornos, por líderes y naciones, descanse de una deidad antigua. Y es posible que ese signo que ahora cubra el mundo sirva realmente como un instrumento de esa deidad para lograr propósitos desconocidos para quienes lo llevan.